Buenas tardes compañeros y compañeras, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Mecánica, yo soy Javier Mauricio Saraza. Yo soy Cristian Jiménez. Y yo soy Edgar Buitrago y en este video les hablaremos sobre la difracción. La difracción es un fenómeno característico de las ondas, que consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando éstas se encuentran en un obstáculo. La difracción ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas en la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como la luz y las ondas de radio. Estas se pueden difractar en rendijas o en aberturas circulares para su estudio y aplicación. En física clásica, el fenómeno de difracción está descrito por el principio de Fresnel-Huygens y la superposición de ondas. El principio de Fresnel-Huygens es un método de análisis aplicado a los problemas de propagación de ondas, en cual enuncia que todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden. Y la superposición de ondas, el cual consiste en que la onda resultante de la interacción entre dos ondas que se han de desplazar en el mismo medio y a la vez equivale a la suma de cada una de las ondas por separado. Después de interactuar entre ellas, cada una de las ondas mantiene su forma original. Para ver cómo surge el patrón de difracción, se analizará el importante caso de la luz que pasa a través de una rendija estrecha que incide hacia una pantalla de visualización. Se tienen rayos paralelos de luz monocromática que pasan a través de la rendija, la cual su ancho d es del orden de la longitud de onda lambda. La luz incide sobre una pantalla alejada, por lo que los rayos que salen son prácticamente paralelos antes de llegar a la misma. Ahora bien, a partir del principio de Huygens, las ondas que atraviesan la rendija se dispersan en todas direcciones. Además, suponemos que en el ancho de la rendija caben muchos focos emisores puntuales de frente de onda cilíndricos que al superponerse unos con otros dan como resultado el frente de onda de la luz difractada por la rendija. Como los rayos están en fase, se considera que se desplazan formando un ángulo θ en forma tal que el rayo que pasa por la parte superior de la rendija viaja exactamente una longitud de onda más lejos que el rayo en la parte inferior. Por lo tanto, todos los rayos interfieren destructivamente en pares, así que la intensidad de la luz será cero sobre la pantalla de visualización. Esto sucede cuando el ángulo cumple la ecuación 1. Sin embargo, si variamos el ángulo θ con el que inciden los rayos de luz, encontraremos zonas para las cuales habrá un mínimo y un máximo de intensidad en el patrón de difracción, que se presenta a ambos lados del centro según la ecuación 2. Con m que pertenece a los enteros, pero no en m igual a 0, pues es donde existe el máximo más intenso, y entre los mínimos se presentan máximos de menor intensidad, aproximadamente para los siguientes valores de m. Para la intensidad en el patrón de difracción, la ecuación 2 solo nos ha permitido obtener los puntos de intensidad 0 y el máximo central, pero la intensidad para otros ángulos que no sean 0 ni que cumplan con la condición de la ecuación 1 es igual a. Experimento de Young, doble ranura. El experimento de Young consiste en una barrera con dos agujeros. Son tan pequeños y tan juntos que se describen como ranuras. Lo que se hace es tomar un láser y dirigirlo hacia la doble ranura. Hay que tener en cuenta que esta luz debe ser suficientemente ancha como para que llegue a ambas ranuras al mismo tiempo y además de que la distancia entre los agujeros tiene que ser comparable con la longitud de onda del láser. Esto se debe a que si no se cumpliera lo anterior, no veríamos el patrón que buscamos. Cuando la onda se encuentra con una ranura o una esquina, esta se va a difractar o propagar como podemos ver. Cuando esto sucede en ambas ranuras al mismo tiempo, las ondas se van a sobreponer, y esto da lugar a la interferencia de forma constructiva y destructiva en ciertos lugares. Cuando interfieren de forma constructiva, vamos a tener un punto brillante, y de forma destructiva, un punto oscuro. En cuanto a la intensidad de estos puntos, el del medio va a ser el que mayor intensidad tiene, y en los otros puntos de brillo, cada vez que nos alejemos más del centro, su intensidad también va a disminuir hasta donde ya no se pueda ver. Esta representación que vemos es una onda en dos dimensiones y cumple con las mismas reglas de interferencia que en una dimensión, por lo que las fuentes están en fase desde el inicio ya que vienen de una sola fuente y la diferencia del delta x, que es la distancia desde la ranura al punto de brillo, va a ser 0, lambda, 2 veces lambda y así sucesivamente. Para calcular la distancia que hay entre los puntos de luz y oscuridad, vamos a usar la siguiente expresión. M por lambda es igual a D por seno de θ, en donde M es 0, 1, 2 y así sucesivamente. Lambda es la longitud de onda,
D es la distancia entre las ranuras y θ es el ángulo formado desde la línea de referencia que ubicaremos en el medio de las ranuras y un punto en donde se da la oscuridad o brillo. Varias ranuras. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos muchas más ranuras? Teniendo en cuenta lo que ocurre con 2 ranuras, vamos a tener una idea de lo que sucede. Básicamente van a ocurrir muchos más fenómenos de interferencia constructiva y destructiva, dando como resultado otros patrones de brillo y oscuridad. Para este caso también podemos usar la expresión m por lambda igual a d por el seno de θ, para poder calcular la distancia entre los puntos de luz y oscuridad. Abertura circular. Si hacemos pasar luz a través de una pequeña abertura circular de diámetro d, no se produce un solo punto brillante como se puede imaginar, sino un disco circular difuso que es conocido como el disco de Airy, y alrededor hay una serie de anillos concéntricos que se vuelven cada vez más débiles. Este ejemplo de difracción es de muchísima importancia porque el ojo humano y muchos instrumentos ópticos tienen aberturas circulares. Acá tenemos el patrón de difracción producido por una abertura circular pequeña. Y acá el patrón de difracción producido por una abertura circular más grande. Este se puede tomar la intensidad en función de la distancia radial y eso se puede representar de la siguiente manera. La expresión para la intensidad en función del ángulo está dada por la siguiente expresión, donde intensidad sub 0 es la intensidad que se tiene máxima acá en el centro. J es una función especial llamada función de Bessel y K, como sabemos, es 2pi sobre lambda. Es posible describir el patrón en términos del ángulo θ que representa el radio angular de cada anillo. Si el diámetro de la abertura es d y la longitud de onda es lambda, el radio angular θ1 del primer anillo oscuro está dada por... Y los radios angulares de los anillos oscuros siguientes están dadas por... Pero entre estos hay anillos brillantes con radios angulares que se dan como... Y así sucesivamente. La intensidad de los anillos brillantes decae con gran rapidez conforme aumenta el ángulo. Cuando d es mucho más grande que la longitud de onda, como es normalmente el caso de los instrumentos ópticos, la intensidad máxima del primer anillo es de solo 1.7% del valor en el centro del disco de Airy, y la intensidad máxima del segundo anillo es solo del 0.4%. La mayor parte, o sea el 85% de la energía lumínica, cae dentro del disco de la figura de Airy. Ejemplo de una aplicación. En este espectro electromagnético, los rayos X tienen longitudes de onda similares a las distancias interatómicas en la materia. Es posible, por lo tanto, utilizar la difracción de rayos X como un método para explorar la naturaleza de los cristales y otros materiales con estructura periódica. Esta técnica se utilizó para intentar descubrir la estructura del ADN.